Voy a dar un minutito o dos para que penséis en uno, en dos, en tres, que tenga 10 y pueda haber 10 de golpe, porque vea 10. Quiero que veáis con vuestros ojos a esos amigos. ¿Os acordáis cuando hablamos de los amigos? Hablamos de los amigos hermanos, ¿verdad? Pero hoy vamos a mirar y vamos a buscar o vamos a pensar en los amigos barra, para que lo entendamos, no hermanos. En los amigos que tenemos, que conocemos, en familiares incluso, que no conocen al Señor, ¿vale? Y fiarse que os voy a dejar además que, como le vaya a quitar el sonido para que no escuche, podéis dejar incluso el móvil puesto así a la vera para que de vez en cuando miréis y digáis, ay, ostras, pues ese es mi amigo Felipe, o mi amigo, o mi amiga, o mi hermano, o mi familiar, que me acuerdo de, ¿vale? Eh, miradlo, miradlo y pensar, ¿vale? Mirad y pensar en ese amigo que tenemos, en ese familiar que tenemos, a lo cual queremos con todo el corazón, ese familiar que está lejos, que no está aquí, que está en otro país, ese amigo que tenemos que no conoce al Señor, que es compañero del trabajo, que incluso, fíjate, lo tenemos hasta en el móvil. Cuando tenemos a alguien en el móvil es porque es nuestro amigo, ¿no? Si no queremos nada con él, no lo vamos a tener en el móvil, ¿no? Tenemos a los que de una forma o de otra, pues apreciamos. Estamos viendo desde hace, iba a decir algunos domingos, pero no son algunos domingos, desde hace años, desde hace años ya, estamos viendo cómo Juanmi nos está dando un pedazo de estudio ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Háblame, sobre Apocalipsis. ¿Qué pedazo de estudio nos está dando y qué estamos aprendiendo de lo que Juanmi nos está enseñando? Muchas de las veces cuando Juanmi está dando el estudio de Apocalipsis, más en los últimos días, que en las últimas lecciones o en los últimos días que he hablado del Apocalipsis, hemos entrado ya en una etapa. Primero hemos dado una etapa de la iglesia, del estado de las iglesias, de una cosa general, pero ahora estamos viendo algo tremendo. Es lo que va a ocurrir cuando nosotros ya no estemos aquí. Lo que va a ocurrir en la tribulación y de verdad, para que nosotros nos entendamos, nos pone los pelos de qué, de punta, ¿eh? Todo lo que se espera y lo que se espera que va a pasar en la tierra. Lo importante del estudio que está dando Juanmi no es precisamente cómo él se expresa o cómo él expone lo que va a ocurrir. Lo importante del estudio es que está basado, apoyado sobre la palabra de Dios. Nada de lo que él nos está enseñando, y lo podemos comprobar porque después del estudio podéis coger en casa y irse a Apocalipsis y ver si lo que Juan me ha leído es verdad o, no o es mentira. Pero lo importante del estudio, que tanto da Juanmi como yo creo de todo lo que se intenta explicar en esta iglesia, está basado, o procuramos que esté basado en la palabra de Dios. Porque ninguno de nosotros hablamos por nuestra cuenta. Queremos expresar lo que la palabra de Dios y lo que Dios está diciendo. Y uno de los, entre comillas, éxitos del estudio que está dando Juanmi es que nos está llegando. Y nos está llegando porque está dando un estudio sobre la palabra de Dios y sobre lo que Dios quiere que sepamos nosotros. Por desgracia hoy en día,
la palabra de Dios está siendo adulterada. El nombre de Dios está siendo blasfemado y utilizado malamente. El nombre de Dios, bueno, yo hace 2 o 3 semanas me hervía la sangre cuando escuché a Nicolás Maduro decir que ni aun Cristo resucitado iba a poder echarlo de la presidencia. Y por último decir más todavía, que ni Dios iba a hacer que él se marchase, ¿no? Y a mí eso me puso los nervios de punta, porque una de las cosas que yo no soporto, y yo creo que ninguno de los que estamos aquí, es que nuestro Dios, nuestro Señor sea blasfemado y su nombre sea utilizado. Y a nosotros los hijos de Dios, cuando escuchamos unas cosas como esta, nos tiene que entrar un cosquilleo por el cuerpo tremendo. Pues sí, hoy en día está la palabra de Dios y Dios está siendo blasfemado. La palabra de Dios está siendo degradada. La palabra de Dios está siendo adulterada. La palabra de Dios está siendo manipulada. Y lo peor de todo es que está haciendo todo eso, y muchas veces no es solo por gente que no conocen al Señor, sino incluso por personas que dicen conocer y tener a Dios y están en posiciones altas, están blasfemando y usando la palabra de Dios y el nombre de Dios en vano. Y eso a nosotros nos debe de romper corazón y de hacernos clamar al Señor. Hoy en día en la palabra de Dios está siendo utilizada incluso en la iglesia. Están las personas siendo engañadas porque la palabra de Dios está siendo expuesta, pero de una forma que le está dando a las personas lo que la persona quiere oír, e incluso lo que la iglesia quiere oír. Los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos predicadores están haciendo horrores, porque están dándole a la iglesia, y por eso hay veces, y yo no estoy juzgando, de verdad, este no es el mensaje en sí, pero no estoy juzgando, pero creo que esto es necesario que lo conozcamos para lo que viene ahora, ¿vale? Está siendo utilizada de tal forma que hay iglesias con miles y miles de personas, que yo no dudo que el nombre de Dios esté siendo utilizado bien, no lo dudo, y no quiero decir eso, pero sí en muchos están siendo engañados porque están utilizando la palabra de Dios para sus beneficios. Y le están dando al pueblo y a la gente que quiere y que vienen buscando a Dios, están dándole el Dios de hoy, el Dios de que todo es bueno y que todo te lo da. Y están dando lo que la gente quiere escuchar. Lo que la gente quiere escuchar. Y si hace falta adulterar y cambiar la palabra de Dios, se está haciendo. La gente está siendo engañada con doctrinas falsas. La gente está siendo engañada con la supuesta voz de Dios. Dios me ha dicho. Dios me ha dicho. Y la gente que está deseando y que están buscando a Dios de corazón y entran por primera vez y escuchan esas palabras, dicen Dios me ha dicho, y están siendo engañados. De verdad, quiero que tengamos esto muy, muy, muy claro. Yo muchas veces me preguntaba y decía, ¿cómo es posible que cuando venga el Señor dice que habrá mucha gente que me hablarán en mi nombre y me dirán Señor, Señor, y no lo son? Y sin embargo están en iglesia, están diciendo Señor y Señor, y están en posiciones altas y están predicando y están diciendo Señor, Señor, y están utilizando el nombre de Dios en vano. Y la iglesia debe de ser advertida por eso. Y para evitar todo eso hay una solución. Para no ser engañado en la iglesia, para no ser engañado por falsos maestros, por falsos apóstoles. Hoy en día hay, ¿qué será de apóstoles? Y por falsas visiones, y por falsos sueños, y por iluminados que llegan y te ponen, que hablan de parte de Dios y te presentan un Dios y te dicen lo que tú quieres, porque además saben lo que tú estás buscando y te dicen lo que tú quieres oír para
para sus propios beneficios y debemos de tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque, hermano, tenemos que leer la palabra y escudriñar la palabra de Dios. No me cansaré nunca de decirlo. Tenemos que leer y leer y leer la palabra de Dios para no ser engañados. ¿Sabéis por qué? Porque hoy en día la auténtica palabra de Dios, los auténticos pensamientos que Dios tiene hacia nosotros, lo que Dios nos quiere decir, está en la palabra de Dios. Si nos dicen algo que no concuerda, aunque sea muy bonito, aunque incluso nombren el nombre de Dios y no concuerda con la palabra de Dios, ojo, ojo, no nos dejemos engañar. La voz y los pensamientos y lo que Dios quiere que sepamos está escrito en su palabra. Por eso debemos de leerla para saber lo que Dios quiere para el hombre y lo que Dios quiere para su iglesia y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Os voy a decir una cosa. El mensaje que hoy traigo yo creo que va a ser uno de los mensajes, va a ser el primero, pero va a ser uno de los mensajes más difíciles para mí que voy a dar. Porque, hermano, no quiero ni añadir, ni quitar, ni decir nada de mi propia cosecha que pueda cambiar o adulterar lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios quiere hoy para nosotros. Así que os puedo decir que me ha costado mucho. Me ha costado mucho. Yo suelo prepararme y suelo apuntar y apuntar y apuntar y esta semana casi me ha sido imposible. Imposible. Así que hoy lo que va a hablarnos va a ser la palabra de Dios. Voy a comentar poquísimo, casi al final, porque hoy la que va a hablar va a ser la palabra de Dios a nuestros corazones. Y creo que además es algo muy importante que me ha dicho a mí, que me ha enseñado a mí, que me ha recordado a mí, y todo comenzó hace 2 o 3 domingos cuando Juanmi estaba dando el estudio de Apocalipsis, viendo lo que va a ocurrir, viendo el sufrimiento que va a haber. Estamos acostumbrados, y es bueno también, y no digo que eso que haya sido malo, ni mucho menos, ustedes me entendéis y sabéis que no es así, pero hasta hoy hemos estado hablando a la iglesia, para la iglesia, y lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Pero, hermano, Dios no tiene nada que decirnos que nosotros sepamos por lo que Él siente por las personas que no lo conocen. Eso se llama evangelio. El evangelio, las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias son? ¿Las buenas noticias solamente es para nosotros, para la iglesia? No, las buenas noticias para la gente que no conocen al Señor. Así que hoy vamos a leer. Además, fijarse, la cosa está de que no vamos a utilizar la Biblia que trae, la versión de Reina Valera, no. Que pone lo mismo, pero voy a utilizar la versión nueva traducción viviente, ¿vale? No es por nada. No es por nada, sino porque creo que al leerla como está un poco más actualizado nuestro idioma, con nuestro habla, pues a lo mejor nos va a hacer ver mejor. Y para que no se perdáis, como últimamente me estoy volviendo muy técnico y utilizando mucho, no vamos a utilizar móvil, el que tenga móvil que la busque, pero lo vamos a poner aquí. Entonces, vamos a ir leyendo lo que la palabra de Dios tiene, vamos a hacerlo muy despacito. Ustedes sabéis que a mí me gusta leer mucho, pues hoy, hermano, vamos a leer. Yo voy a hablar poco y yo quiero que la palabra de Dios sea la que nos hable a cada uno de nosotros. No voy a poner ni voy a quitar nada de lo que la palabra de Dios te diga.
Lo que la palabra de Dios te diga, te lo está diciendo a ti, y yo no voy a decir nada que pueda contradecir o que pueda apoyar nada. Lo que vamos a leer. Vamos a pasar de un pasaje a otro, la lectura, yo lo iré diciendo, estamos en Romanos, pero creo que es importantísimo. Cuando terminemos de leer estos pasajes o este pasaje, entonces haré una pregunta y dejaré la pregunta y un pequeño comentario y lo dejaré para que cada uno, el Señor le diga. Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver si lo ponemos. Romanos capítulo 1, versículo... Esa buena noticia nos revela. Vale. Yo voy a ir leyendo y el que no tenga la versión en el móvil o no la tenga a mano, lo puede ir leyendo aquí. ¿Vale? Voy a leer muy despacito, para que la palabra de Dios vaya entrando en nosotros y Él vaya hablando. Yo no. Versículo 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios, ese es el Evangelio, ¿vale? Esa nueva noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder, su eterno y su naturaleza, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y se rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó en sus pasiones vergonzosas, Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieron cosas que jamás deberían haber hecho o deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversidad, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaño, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún,
incitan a otros que también las hagan. Vamos a parar aquí un momento. Aquí no está haciendo una descripción del estado del hombre hoy en día. Dios está diciendo aquí, Pablo estaba diciendo aquí, que la verdad es que la ira de Dios está sobre todo aquel que practica el pecado. Y da una descripción de en aquel tiempo, pero ¿se habéis dado cuenta que parece que estábamos hablando de hoy? Y lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que la ira de Dios está sobre todo aquel que practica el pecado. Aún aquellos que dicen que conocen a Dios, pero practican el pecado. Y aquí no hay engaño. Y tal vez esto no es lo que el hombre quiere escuchar. Por eso se está dando lo contrario. Dios es bueno, Dios te ama, no importa qué bueno eres tú, si tú eres bueno, si tú haces esto, si tú haces aquello. Y la verdad es que Dios dice que su ira está sobre todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Y la verdad es que Dios está diciéndole al hombre hoy en día, es que no pueden seguir en donde está. Le están mostrando cuál es su condición, les guste o no les guste. Y eso se lo dice porque lo ama. Si no lo amase, si Dios no nos amase a nosotros, no nos diría eso. Se callaría y dejaría que llegásemos hasta el fin. Pero Él quiere que lo sepa, que el hombre sepa que no es todo bueno. Que aquel que no tiene a Dios, que aquel que practica cualquiera de estas cosas, la más vergonzante hasta lo más mínimo como es la mentira, que Dios no quiere la mentira, no quiere el odio, no quiere tantas cosas. Y que aunque hoy en día nos digan, hay que ser tolerante, hay que ser bueno, hay que ser, no importa, eso no importa, tú hay que ver qué opinión. Dios no es así. La verdad es que Dios dice, y la palabra de Dios dice aquí, que Dios se revela su ira contra todo aquel que no tiene a Cristo y que practica el pecado, aún sabiéndolo como lo saben. Porque la propia naturaleza le muestra que hay un Dios. Pero el hombre se ha envanecido y no quiere oír a Dios. El hombre hoy lo que quiere es escuchar lo que él quiere. Y para Dios el pecado es pecado, no hay pecadillo, no. Para Dios está diciendo aquí que su ira se revela y va a caer sobre todo aquel que no tiene a Cristo. Va a ser ahora, fue antes, va a ser ahora y será en un futuro, como bien Juanmi decía. Capítulo 2. Ahora aquí le habla a los judíos o a los creyentes o a nosotros. Versículo 1. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que están haciendo todo esto. Pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienen ninguna excusa. Recuerdo que está hablándole al pueblo judío y a los gentiles y a todo aquel que dice tener a Cristo o que dice tener a Dios en su vida. Cuando dice, versículo 1, dice la B, cuando dice que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo. Porque tú, que juzgas a otro, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otro por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo.
Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Lo que Juanmi está diciendo, lo que Juanmi nos está diciendo por la palabra de Dios en Apocalipsis, se acerca ese día. Es verdad, Juanmi nos está diciendo y nos está enseñando que va a llegar un día en que Dios va a venir, en que Cristo va a venir con su poder, con su autoridad, pero con su justicia también. Y va a castigar. Y aquí Pablo está diciéndole al pueblo de Dios, y se lo está diciendo a la gente también, pero al pueblo de Dios dice, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿No es justo Dios? Sí es justo. Fijarse si está justo, que antes de que ocurra ya nos lo está diciendo. Fijarse que Dios lo que quiere es que nosotros le digamos a la gente que no lo conocen que la ira de Dios se va a revelar y se va a manifestar hacia ellos, que va a venir un día en que van a tener que ajustar cuenta con Dios. Pero le está diciendo también a su pueblo, no te creas tú que porque tú dices que crees en Cristo y que eres de Dios y haces lo mismo, tú vas a tener excusa. Seguimos leyendo. Versículo 2 del 6. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestra que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira, escuchad lo que viene ahora, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria y honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Hermano, va a llegar el día en que la ira de Dios se va a manifestar. Va a llegar el día en que Dios nos va a dar lo que nosotros ya hemos elegido. A nosotros los que creemos en Cristo, que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor, lo hemos aceptado en nuestro corazón, lo hemos confesado con nuestra boca, lo amamos con todo el corazón, nos va a dar inmortalidad, nos va a dar todo, porque somos sus hijos. Pero hermano, no se nos olvide que a todos aquellos que no tienen a Cristo, no les va a poder dar su misericordia. No porque Él nos quiera o nos haya querido, sino porque ellos han elegido no tomar a Dios en sus corazones. Y quieran o no, ahora, en un futuro, mañana, no lo sé cuándo, tendrán que presentarse delante de Dios y tendrán que rendir cuenta. Y tendrán que rendir cuenta. Y tendrán que decir, yo he hecho. Y pondrán sus excusas. Ojalá no tengan ninguna excusa. Una de sus excusas sea decir, es que nunca escuché de esto. Es que yo escuché de ti que tú eras muy bueno, que tú eras bondadoso, que tú eras un Dios bueno, que si yo hago las cosas buenas, pero yo nunca escuché que tu ira estaba sobre mí, porque mi pecado estaba sobre mí. Ojalá no diga, es que a mí, este que te conocía, no me dijo eso. Porque Dios a él lo va a juzgar. Esa excusa no le va a valer a él. Pero cuando el Señor nos llame también a su presencia y nos diga, ¿qué habéis hecho? Ojalá nosotros digamos, hemos expuesto, hemos dicho lo que tú querías, no lo que nosotros queríamos. He intentado hablar de ti, le he dicho esto de ti, le he dicho lo que tú piensas, lo que tú quieres. Pero como dice Romano, el capítulo anterior que hemos leído, aún sabiéndolo, nos quieren, pues allá ellos. ¿Qué quiere que le hagamos? Pues allá ellos. Pero eso es cierto. La verdad es que la ira de Dios está sobre todo aquel que no tiene a Cristo en su vida. Vamos a pasar al capítulo 3, versículos 9 al 18. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado.
como dice la Escritura. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Los que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No sabe dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Capítulo 10, versículo 8 en adelante. Romanos 10, versículo 8. En realidad dice, el mensaje, esto es para nosotros, el mensaje está cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que dice que tenemos en nuestro corazón y cerca de nuestra boca nosotros? El mensaje. El mensaje que hoy Dios le da y les quiere dar a todos aquellos que no conocen. Después de haberle dicho y de haber aclarado que aquel que no tiene a Cristo en su vida, que comete tal acto de pecados como hemos visto, y eso es una lista cortita para lo que hay. Después de haber dicho que la ira de Dios, el día que nos presentemos delante del Señor, aquellos que no tienen a Cristo, se van a tener que enfrentar a la ira de Dios. Y el Señor quiere que nosotros le digamos algo a esas personas, sean allegadas o sean lejanas nuestras. El mensaje que tú y yo tenemos hoy en día que dar no es qué bueno eres, no es que si tú vas a la iglesia y haces esto, todo va a ir bien. El mensaje no es que si tú das ofrenda, el Señor te va a bendecir. El mensaje no es todo es bueno. El mensaje no es ofrenda, porque si tú ofrendas al Señor, Dios te va a bendecir con riqueza y prosperidad. El mensaje no es lo que hoy se está dando por desgracia en las propias iglesias. El mensaje que tú y yo tenemos en nuestro corazón, porque el Señor nos lo ha puesto, porque hemos creído en Él y hemos vivido esa experiencia, es este. Versículo 8 del 10. El mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre judíos y gentiles. En ese sentido, ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle si ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan las buenas noticias. No todos nos van a escuchar. Eso es lo que está diciendo aquí. Sin embargo, la verdad es que no a todo aquel que le hablemos y le digamos las buenas noticias lo van a aceptar. Esa es la realidad también. Pero bueno,
para que nos entendamos. Allá ellos ya. Si sabiendo lo que tienen que hacer no lo hacen porque no quieren, allá ellos con el Señor. Nosotros ya estaremos libres de eso. Sin embargo, no todos aceptan las buenas noticias, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestros mensajes? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Hasta aquí. Qué duro es. Qué duro es lo que el Señor está diciendo en esos 2 capítulos o 3 capítulos. Qué duro es lo que le está diciendo a la iglesia, lo que nos está diciendo a nosotros. Qué duro es lo que le está diciendo, lo que Él quiere que la gente sepa. Él quiere también que la gente sepa que si tú tienes a Cristo, las bendiciones van a ser tremendas. Es verdad, es verdad. Nosotros los hijos de Dios tenemos bendiciones, somos protegidos, somos guardados. Eso es verdad, eso no nos lo quita nadie. Porque somos sus hijos. Pero Él quiere que sepan que si tú no tienes a Cristo, no vas a ser salvo. Qué duro es que Dios tenga que poner una lista ahí diciendo lo que hacen. Qué fuerte es que Pablo tenga que decirle a la propia iglesia, al pueblo judío, a los gentiles, a todos aquellos, tú que dices que condena a aquel que hace tales pecados, pero ahora tú haces lo mismo. Pero tú, ¿quién te cree? Qué duro es eso también. Y nos tiene que recordar, tú tienes en tu corazón y en tu boca las buenas noticias. Que todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador y lo confiesa con su boca, será salvo. Pero eso implica lo contrario también. Que si tú no crees en Cristo, tú no lo confiesas, tú no te arrepientes de tus pecados, tú no aceptas a Cristo en tu corazón, tú no crees en lo que Él hizo, tú no lo confiesas con tu boca, tú no vas a ser salvo. Ahora te pueden tachar de homófobo, te pueden tachar de malo, te pueden tachar de loco, te pueden tachar de lo que sean, te pueden tachar de pesado, te pueden tachar de lo que sea. Esa es nuestra misión y ese es el mensaje que nosotros tenemos que tener. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo nos lo mostró a nosotros y se fió en nosotros y nos ha cambiado nuestras vidas. ¿Sabéis por qué tenemos que decir eso? Porque Él no quiere condenar al mundo. El mundo se condena a sí mismo porque no quiere creer en Cristo Jesús. Cristo no vino para condenar al mundo. El mundo se condena y el hombre se condena a él porque no quieren creer en Cristo Jesús. Y no quieren creer en Cristo Jesús porque si creen en Cristo Jesús no van a tener sus propios beneficios, no van a poder gozar según ellos en lo que sea. Porque el verdadero gozo está cuando se tiene a Cristo. Las verdaderas bendiciones y el verdadero cambio en nuestras vidas cuando tenemos a Cristo. Vale. Pero todo esto que hemos leído al principio, ¿para quién es? Para la gente que no tienen a Cristo. ¿Es verdad? ¿Es verdad o no? Contestarme, ¿es verdad o no? ¿Qué está diciendo Romanos capítulo 1 y capítulo 2? Que aquel que no tiene a Cristo, que hace todo eso, la ira de Dios va a estar en contra de él y va a caer la ira de Dios. Esa es la realidad. Por eso hay tantas iglesias que son pequeñitas, por eso hay tanta gente que pasan por las iglesias y se van. Porque la iglesia que dice la realidad sea dura, la gente no quiere escuchar eso.
La gente quiere escuchar lo contrario, y si escucha lo contrario y yo le doy, o el predicador, el que sea, le da lo que ellos quieren, se quedan, porque está, ¡ah, qué bien todo, qué bien, qué bueno es Dios! Dios es amor, claro que es Dios amor, por eso que es Dios amor está diciendo eso. Pero eso es para lo de fuera, ¿verdad? Y esta es la enseñanza que yo recibí. Que eso es para lo de fuera, ¿verdad? Vale, pues ahora voy a volver a pedir una cosa. Volvé a coger móvil, si se atrevéis, ¿eh? Volvé a coger móvil. Ponéis la imagen que habéis visto de vuestro amigo que no conoce al Señor. Es fuerte lo que os voy a decir, ¿eh? O volvé a pensar en aquel familiar. ¿Qué pensamos? ¿Que esto no es para él? Es para él también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos decir que no tengo tiempo para orar e interceder? ¿Cómo podemos decir que no tengo motivo para dedicar en mi casa un tiempo para interceder por ese amigo que he visto aquí? ¿Cómo puedo yo decir que tengo tantas cosas en el día que no tengo tiempo de pensar? ¿Y cómo puedo yo ponerme delante de mi amigo y reírle sus gracias y no decirle, aunque no me vuelvan a escuchar más, no decirle que no, que así no, que lo único que hay que te puede dar esto es Cristo, porque yo lo he hecho y ha cambiado mi vida? ¿Cómo puedo yo decir que no tengo tiempo y soy muy pesado? Lo siento, pero es así. ¿Cómo puedo yo decir que no tengo tiempo el día que la iglesia se reúne a orar por la iglesia y por la gente que nos rodea y por todo lo demás? No tengo tiempo de reunirme ahora. No por contestarme a mí, contestarse ustedes. Contestarle al Señor. ¿Cómo puedo yo decir que yo no puedo interceder ni orar por mi amigo, por mi familia, por mi hijo, por quien sea? ¿Cómo puedo yo permitir y me río de sus gracias y de lo que están haciendo? Eso es lo que le dijo Pablo. Ustedes que dicen ser cristianos, ustedes que sois el pueblo de Dios y condenáis todo eso, pero le ríen la gracia, porque no es solamente el que lo hace, sino el que se complace con lo que hace. ¿Cómo nos podemos reír de las cosas esas? Tenemos miedo, es cierto. ¿A qué voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? Hermano, no eres tú ni soy yo el que se lo va a decir. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos utiliza y es la palabra de Dios quien le habla. Y nos podemos encontrar algo sorprendente. Hermano, si tienes tiempo o debes de tener tiempo para orar. Simplemente no te pido más nada. No pido más nada. O no pide el Señor más nada hoy en día. Simplemente ora. Ora por él y ya el Señor te mostrará cómo puedes llegar a él. Ya te enseñará el Señor qué tienes que decirle. Ora simplemente. Dedica un tiempo a coger tu lista, tu móvil y coger todo lo que hay. Si tienes 15, pues ya sabes que tienes 15 motivos para orar. Para mostrarle que Dios lo ama y que si no tienen a Cristo, un día se presentarán ante Él. Un día se presentarán ante Él. Eso es lo que el Señor quiere. No que nosotros hablemos lo bueno. Sí, claro que tenemos que hablar lo bueno. Y no digo con eso que no vayamos a hablar lo bueno y que no hablemos a la iglesia y le digamos los beneficios que tenemos y cómo el Señor nos está ayudando. Pero hermano, lo que Juanmi nos está enseñando y nos va a enseñar es muy fuerte, ¿eh? Pero ¿sabéis qué pasa? Que, entre comillas, Juanmi, entre comillas lo que voy a decir, ¿vale? ¿Sabéis cuál es el problema? ¿Cuál ha sido el problema? Que lo primero que nos ha dicho, si no me equivoco,
Es que todo eso va a ocurrir después del rapto, ¿no? Hemos visto los números de va a haber tanto y como decimos esto, pero no están bien los números porque ahí se nos ha ido la cabeza que antes de que ocurra nada de eso es el rapto y nosotros ya no estaremos aquí. Pues eso se nos ha metido ya en la cabeza. Y decimos, bueno, nosotros no vamos a estar aquí. Entonces vemos lo que va a ocurrir, uy, qué fuerte, uy, qué duro, uy, qué fuerte, uy, qué duro, lo que va a ocurrirle, y pensamos en lo que va a ocurrirle a la gente en un futuro. Lo mismo es mañana, no lo sabemos, pero pensamos, ya nuestra cabeza dice, lo que le va a ocurrir a la gente de lejos, a los malos. No, hermano, no es a los malos solo. Es que aquel que está a tu vera que no tiene a Cristo también le va a ocurrir eso. También le va a ocurrir eso. Así que eso nos debe de hacer pensar. Y quiero que se centre en eso solo. Vuelve a hacerte la pregunta. Luego, en tu casa, mañana, no tengo tiempo para pedir o para interceder. Y os voy a decir más. Esta iglesia, yo estoy convencido que es una iglesia que intercede en oración y de otra forma. Esta es una iglesia muy generosa. No por el dinero que dé, porque puede dar más o puede dar menos. Esta, la iglesia Renacer, es una iglesia que intercede, es una iglesia intercedora. Porque cuando nos enteramos de algo o de algún hermano que necesita aún en otro país fuera, esta iglesia rompe y da de lo que tiene. Porque es una iglesia que intercede. Pero hermano, esta iglesia tiene que aprender y tenemos que aprender a hincar nuestras rodillas y a interceder. Y no se nos olvide, todo esto no va a ser solo para los que están lejos. Todo esto es también para los que están a nuestro alrededor. Que el Señor os bendiga y que el Señor bendiga su palabra.